Hoy vamos a conversar sobre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, patología frecuente de consulta en los pacientes en los servicios de nefrología. La definición clínica de un síndrome nefrótico se establece por 4 características. La proteinuria en rango nefrótico, que equivale a que el paciente excrete 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal, o que tenga una relación proteína-creatinina en orina mayor de 3.5 gramos por miligramo, o tenga una hipoalbuminemia, es decir, niveles de albúmina en sangre menor de 2.5 gramos por decilitro, o tenga edema generalizado. Y la hiperlipidemia, que siempre acompaña al síndrome nefrótico, una hipercolesterolemia con hipertrigliceridemia. El diagnóstico se establece por la presencia de estos elementos en la clínica, donde la hiperlipidemia severa, colesterol mayor de 385 miligramos por decilitro, es una situación frecuente. Se clasifica el síndrome nefrótico de acuerdo a si es idiopático o primario, secundario a alguna patología que afecta el riñón en forma secundaria, o congénito cuando el niño nace con el síndrome nefrótico. Las lesiones primarias que llevan a producir el síndrome nefrótico en el riñón, la más frecuente es las lesiones de cambios mínimos. El 80% de los niños que tienen síndrome nefrótico se debe a lesión de cambios mínimos o nefrosis lipoidea, como se conoce. En segundo lugar está la glomerulosclerosis segmentaria focal. En tercer lugar, la membranosa, seguidamente la hiperplasia mesangial y finalmente la glomerulosclerosis membrano proliferativa. En relación a las causas secundarias del síndrome nefrótico, tenemos enfermedades sistémicas que dañan al riñón secundariamente, como es la diabetes mellitus, el lúpulo eritematoso sistémico, la amiloidosis o el cáncer. Pacientes con mieloma múltiple pueden mostrar un cuadro de afectación renal. Los fármacos como el oro, los antimicrobianos, antiinflamatorios no esteroideos, la penicilamina, el captopril, el tamoxifeno y el litio también son causas de síndrome nefrótico secundario. Pero las infecciones como el VIH, la hepatitis B y C, el micoplasma, sífilis, malaria, filariasis y toxoplasmosis también pueden dar síndrome nefrótico secundario. Y las causas congénitas como el síndrome de Alport o el síndrome nefrótico congénito tipo finlandés, el síndrome de uña rótula o el síndrome de Dennis-Drash. El síndrome nefrótico de causa secundaria puede ser fundamentalmente en causas infecciosas crónicas como la sífilis, la hepatitis B, la malaria y el virus de la inmunodeficiencia humana. En las causas postinfecciosas podemos tener como expresión de daño renal producto de una infección bacteriana, viral, hongo o micoplasma. Las enfermedades vasculares sistémicas o vasculitis, por ejemplo el lupus, la púrpura de Henoch-Schönlein, púrpura anafilactoide de Henoch-Schönlein, y la poroarteritis nodosa como vasculitis, que pueden provocar síndrome nefrótico. Las alergias crónicas al polen, a picadura de abeja, a la ortiga venenosa, a hongos, también pueden presentarse síndrome nefrótico. También, como les decía, los antiinflamatorios no esteroideos, algunos casos de respuesta idiosincrática anormal a los inhibidores de la ECA y metales pesados como el plomo. Tumorales, la enfermedad de Hodgkin y algunos tumores también sólidos se muestran como causa de síndrome nefrótico tumoral. Y las enfermedades sistémicas, la más frecuente enfermedad sistémica que produce síndrome nefrótico es la diabetes mellitus con su nefropatía diabética. También la drepanocitosis, la trombosis de vena renal y la enfermedad de Kimura y el síndrome congénito de Alport son causas de síndrome nefrótico. Cuando se hace la revisión de la distribución de pacientes que consultan por síndrome nefrótico y se le hace una biopsia renal, se muestra que la lesión de cambios mínimos ocurre en el 75-80% de los casos. Después tenemos
en segunda frecuencia en esta casuística publicada en The Kidney Internacional en el año 78 era la membrana proliferativa, seguida de la glomerulosclerosis focal y segmentaria y mínimamente la mesangial y la membranosa, de 521 pacientes a los cuales se le practicó biopsia renal. La incidencia en general es mucho más alta en niños, entre 2 a 7,7% por cada 100.000 niños por año pueden presentar síndrome nefrótico. La prevalencia es de 16 casos por 100.000 habitantes. El sexo masculino predomina sobre el femenino 3 a 1. Y la edad más frecuente que se presenta el síndrome nefrótico es niños infantes de 2 a 6 años. Y siendo el síndrome nefrótico cambios mínimos el 80% de los casos. Según los diferentes investigadores, el mecanismo fisiopatológico que explica el síndrome nefrótico está, según Chalbot, en una función anormal de linfocitos T. Taube dice que son células opresoras que no hacen su papel controlando la respuesta inmune. Lagrange dice que hay un factor de permeabilidad vascular que permite que se produzca la fuga capilar. E10 dice que son linfocitos citotóxicos que mantienen la fisiopatología del síndrome nefrótico, el daño glomerular. Lewinski dice que son secundarios a complejos inmunes, y Varna dice que hay un factor inhibitorio linfocitotóxico que explica el mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, no hay ninguna teoría que sea superior a la otra. Lo que sí está claro es que existe un factor predisponente que es el HLA-B12 y DR7 predispone a que los linfocitos TH2 de respuesta TH2 estimulados sintetice grandes cantidades de la interleuquina 4 interleuquina 13, lo cual alteran la membrana de filtración. Igualmente, una alteración de los linfocitos TH1 que aumentan los interleuquina 2 interleuquina 2R y que alteran la carga polialiónica de la membrana basal glomerular, lo cual promueven el aumento de la proteinuria y con alteración de los transportes de iones transcelulares, proteinasas, lisosomal y permeabilidad glomerular, donde el monocito tiene su acción estelar a través de la síntesis de interleuquina 8 y factores de necrosis tumoral alfa. De manera pues que los mecanismos de edema pueden ser explicados por estos diferentes mecanismos fisiopatológicos. Sin embargo, la teoría que predominaba como causa del edema del síndrome nefrótico, la teoría de Underfield, ha sido desechada y ha venido a tomar preponderancia la teoría del Overfield, en relación de que se planteaba como mecanismo fisiopatológico del edema de la teoría de Underfield, que era que una disminución de la volemia circulante con disminución de la presión de perfusión renal, que aumentaba la secreción de renina, angiotensina, aldosterona y retención de sodio, era el elemento primario. Ahora sabemos que no es verdad, que el mecanismo primario del edema se debe a una absorción primaria a nivel del sodio, a nivel del túbulo distal, mediado por una activación de un canal sodio epitelial amiloide sensible, que es el que inicia la retención primaria de sodio. De manera pues que estas dos hipótesis contrastadas se acepta actualmente, que es la teoría del Overfield, retención renal primaria de sodio, la que explica el edema en los síndromes nefróticos, y el mecanismo fue ampliamente explicitado por Chandra y Chikawa, que demostraron que en el síndrome nefrótico no es la disminución de la presión oncótica ni la pérdida de líquido a través de los capilares lo que provoca hipovolemia, activación del sistema renina-angiotensina y retención de sodio finalmente, que da el edema. Esta es la teoría de el Underfield. Esta teoría no es aceptada. La teoría actual es la A. Hay una resistencia del factor nerviorético atrial de los túbulos colectores con una retención primaria de agua y sal mediada por un canal
sodio sensible, amilorida, que es el que aumenta la retención de sodio, aumenta el volumen plasmático, y ese aumento de la presión hidrostática capilar es la que produce el aumento, la fuga de líquido a través de los capilares, y es lo que lleva al edema. De hecho, la supresión de la renina-angiotensina-aldosterona se muestra en todos los pacientes nefróticos. Los argumentos en contra de la hipótesis de Underfield de la formación del edema en el síndrome nefrótico fueron ampliamente explicados por Chandra y Chikawa, donde demostraron que en pacientes y en ratas con niveles bajos de albúmina sérica no desarrollaban edema ni retención de sodio. La natriuresia en la fase de recuperación del síndrome nefrótico comienza cuando la proteinuria desaparece, pero antes de que la albúmina sérica vuelva a la normalidad. El otro elemento en contra es la disminución absoluta de la presión oncótica plasmática no afecta el volumen sanguíneo en el síndrome nefrótico. Los volúmenes plasmáticos y sanguíneos son normales o se encuentran incrementados en los pacientes con síndrome nefrótico, de manera que no hay una pérdida de volemia efectiva, como mantenía la teoría del Underfield. La expansión del espacio intravascular con albúmina no aumenta la natriuresia en pacientes con síndrome nefrótico, y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona no está implicada en la generación del edema en el síndrome nefrótico. De hecho, está inhibido este sistema en el nefrótico, y la adrenalectomía bilateral no previene la retención de sodio en el síndrome nefrótico experimental en rata, por lo cual el sistema renina-angiotensina no es el que está mediando el edema. Esto es la teoría nueva de Overfield, explicitada por Chandra y Ichikawa, donde ellos demuestran que es la fuga del plasminógeno a través de la barrera de filtración glomerular, lleva altos niveles de plasminógeno que en el túbulo colector, en la célula principal, tiene uroquinasa. Esta uroquinasa transforma el plasminógeno en plasmina, y la plasmina es la que estimula el canal de sodio cloro inactivo, transformándole un canal que absorbe sodio y cloro en grandes cantidades, que es lo que explica la retención primaria de sodio en el síndrome nefrótico. En esta diapositiva mostramos a un niño de 4 años con síndrome nefrótico. Se observa el edema generalizado o anasarca, edema periorbitario, edema de miembros inferiores, edema de genitales, ascites libre en cavidad, cursa con hipoalbuminemia, astenia, leuconiquia, que es la coloración blanca de las uñas, y astenia y dificultad respiratoria por derrame pleural bilateral, y ellos son altamente susceptibles a sufrir tromboembolismo pulmonar y muerte de estos niños prematuramente. Además tienen una dislipidemia, un aumento del colesterol y el triglicérido de niveles altamente trombogénicos, que generan cuadros de cardiopatía isquémica aguda en niños de 8 y 10 años sufriendo de infarto agudo del miocardio. Los síntomas eruptivos, que tienen que ver con la hiperlipidemia, y la orina espumosa característica de la persona que tiene proteinuria marcada. En los mecanismos de edema, en conclusión, se debe a una alteración de la conductividad capilar por aumento también del factor de necrosis tumoral alfa, por activación de la sustancia ocludinina a nivel de las uniones apretadas del endotelio. Se ve la fuga aumentada, la hipoalbuminemia, el factor de natriurético auricular aumenta la conductividad capilar hidráulica, alterando los complejos de unión intercelular, contribuye al edema del síndrome nefrótico. Esta es una microscopía electrónica donde se muestra la membrana basal glomerular, donde vemos cómo los podocitos, los poros endoteliales, la lámina rara interna y externa, que es lo que conlleva a la alteración en el síndrome nefrótico. Esta barrera es alterada en el síndrome nefrótico. Aquí vemos un esquema donde está la barrera de la membrana basal. Existen muchas proteínas: actina, nefrina, P-caderina y la catenina. Todas conllevan al diafragma de filtración a nivel glomerular. Todas estas proteínas pueden ser alteradas en su composición eléctrica, y explica por qué se fugan grandes cantidades de proteínas a través de la alteración del diafragma de filtración.
Esto es el fundamento del daño